18 años de baño de sangre. Yo creo que es un poco más, pero Sí. porque ya el país siempre ha estado en un baño de sangre. Lo que decía Félix hace rato, no nos enterábamos, no se difundía, no se contabilizaba. Así es. Las cuentas se guardaban en cajones sin... Abajo de la alfombra y vamos. No, y no se permitía que el público supiera lo que estaba ocurriendo. Pues sí, son 18 años, y lo que es interesante de los últimos años es que van miles de funcionarios públicos, personas que trabajaban en gobiernos estatales, municipales, cuerpos policíacos, que han sido asesinados por el crimen organizado en situaciones violentas, y que en la realidad de estos miles son muy pocos los que sabemos exactamente por qué fueron asesinados. Y lo digo esto a raíz de la misteriosa caída del helicóptero de Martín Godoy Castro, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el 24 de julio, en donde es un caso más, en donde si lo sumamos al de Ramón Martín Huerta, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox. Esa fue terrible, porque todavía no llegaban ni los perros de rescate y el gobierno ya estaba diciendo que había sido un accidente. Sí. O sea, no tenían la menor idea. Accidente. Y no se resguardó la escena del lugar donde cayó el No, helicóptero. nada. Las fotos fueron espantosas. Además en un en lugar fin. remotísimo, de veras. Pues iba rumbo a Que Toluca, a me veces se parece, estrellan en ¿no? lugares bien remotos, porque antes vas arriba de un bosque y llégale. Tal Pero vez, bueno, tal vez en el luego- caso de Blake Mora, del secretario de Gobernación, Cuando se las hace, él no le gusta. ¿Ves? Sí. sí hubo más claridad en cuanto a por qué se cayó el helicóptero, y pues habrá dudas todavía también del avionazo de Juan Camilo Muriño. Que ahí sí fue en zona urbana, a un lado de la fuente de petróleo. Exactamente, Es terrible. ¿no? Y se llevó a varios que estaban en tierra. Entonces, pero estos son nombres y son cargos muy Tampoco se importantes. sabe muy bien porque el gobierno no ha explicado todavía ciencia cierta, porque nos dicen que todavía no tienen toda la investigación concluida del helicópterazo donde en diciembre mueren el exgobernador de También, Puebla, otro más. Rafael Moreno Valle, y su esposa, que era la gobernadora Marta Erika Alonso. ¿Sí? Entonces son nombres y son cargos públicos muy importantes. Pero, fíjate, en los últimos 12 años el crimen organizado ejecutó a 138 alcaldes. 49 en la época de Felipe Calderón y 85 en el sexenio de Peña Nieto. A esto hay que ¿Cuántos sumar van ahorita 4. en la 4T? Sí, en lo que va del año, 4. A esto hay que sumar 174 funcionarios públicos en el sexenio de Calderón, y de estos 83 eran mandos policíacos. Pero si nos vamos solamente al año, el año pasado, 2018, pues nos encontramos que durante el proceso electoral fueron asesinados 152 políticos y 371 funcionarios públicos. Ahí cuando hablas de funcionarios estás hablando de presidentes municipales. Además varios Alcaldes, candidatos también. candidatos, Sí, etcétera. bien. Estamos hablando de 523 en total, 152 políticos Nada más al final del sexenio de Peña. en el proceso electoral. Wow. Estos hay 152 políticos que murieron en atentados, 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, y 301 eran y trabajaban en temas de seguridad. O sea, podrían ser policías, soldados o marinos. Policías, soldados o marinos. Bien. Y que la cifra, de hecho, de soldados y marinos está subiendo. Además, entre 1987 y 2019, por lo menos han sido asesinados 16 jueces. Y además esto hay que sumar que el pasado 2 de agosto fue asesinado un comisario de la policía, un comisario de la policía de Tepatitlán, Arturo Gómez Vargas, junto con su escolta, en la carretera Guadalajara-Tepatitlán, en un operativo bastante bien armado y muy efectivo, porque finalmente pues lo mataron. Aquí lo que llama la atención es quién los mató, cuál fue la causa, por qué Bueno, los como tienes mataron. un país con una impunidad que va entre el 96 y el 99%, ¿sabes cuándo lo vamos a ver? Nunca. Nunca. Es que eso es lo peligroso, porque cuando caemos en el terreno del rumor, pues se dice que Martín Godoy estaba vinculado al narcotráfico, que estaba vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Acuérdate el hermano de Leonel Godoy, ¿cómo se llamaba? El que se escondió en la oficina de El que Encinas. escondió- no, el que Encinas metió a la Cámara de Diputados Sí. para que le dieran fuego. En la cajuela. Sí, ¿cómo se llamaba este? Bueno, también se decía que estaba vinculado al crimen Está organizado. totalmente desaparecido. Ni sus luces. O sea, Nunca parece- lo agarraron. Nunca, no, digo, esconderte es muy difícil. Desaparecer del mapa es muy difícil. Sí. Entonces, o no los encuentran porque no quieren, o porque son unos inútiles, o porque están muertos. Porque están encubiertos. No, están muertos. O ya sí. los mataron. Es terrible. Sí, entonces, en el caso de Martín Godoy, se le vinculaba al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel del tabaco.
que presidía... ¿Cómo que el tabaco? Sí, era un grupo que se dedicaba a robar camiones con cigarros, Que es un negociazo. que es uno de los grandes negocios porque se venden y se mueve muy rápido la mercancía. Y ahí el que encabezaba el cártel del tabaco era un ex policía que se llama Carlos Sedano Filippini. Y hoy, bueno, ya está en la cárcel. Se cae el helicóptero de Martín Godoy, curiosamente, procurador de Michoacán. Y hoy tenemos el evento de los cuerpos entre el pleito de los Viagras y el cártel Jalisco. Aquí la pregunta es, ¿fue un accidente? Si fue un accidente, habrá que demostrar con periciales que le falló al helicóptero. Yo creía que estabas hablando que fue un accidente los 19... No, lo de Godoy. No, ese obviamente no fue. Bueno. Fue un accidente para ellos, pero Pues sí. no fue un accidente. ¿Quién lo bajó? Es decir, ¿fue el propio cártel Jalisco? ¿Fueron Pero los Viagras? el problema es que no sabemos si lo bajaron porque el gobierno es muy opaco. Ese es el punto. Cuando se trata de hablar de estos temas de helicópterazos. Helicópterazos. Aceptando de entrada que los helicópteros se caen muy seguido Sí. en todo el mundo. Es uno de los medios menos seguros de transporte. Si toda una compañía de seguros le dice que viajas constantemente en un helicóptero, te suben la prima automáticamente. Es como ir en motocicleta. Es muy peligroso. Sí. Entonces, si el helicóptero se cayó por alguna falla técnica, sería bueno saberlo. Si lo bajó el cártel Jalisco Nueva Generación, sería bueno tener evidencia. ¿Cuándo fue esto otra vez? El 24 de julio de este año. Si está investigando, pues todavía la investigación tardar apenas años. empieza. Puede tardar Porque son años. helicópteros nunca hechos en México, entonces tiene que entrar la autoridad del país de origen, los expertos de la fábrica que hizo el helicóptero. No, todo es muy Es un complicado. proceso muy largo. Si fue el cártel Jalisco, si fueron los Viagra, o si fue otro grupo que no pertenece a estos, y de pronto se estaría desmantelando como hipótesis, pues la cadena de corrupción del cártel Jalisco que pudiera estar infiltrada en las procuradurías de justicia de los estados. Aquí lo que es increíble es cómo matan a gente en carreteras y en calles, etcétera. Y nunca hay policías presentes, nunca nadie se entera. Nadie vio Llegan nada. tarde, nadie ve nada. O Fíjate, sea, la logística, es terrible. el tipo de vehículos, el tipo de armas, el tipo de sicario, la efectividad y sobre todo la precisión. y supuestamente el país está repleto de cámaras poder captar estas escenas, ¿no? Y Supuestamente. siempre están que descompuestas, que estaba desconectada, que no le dieron mantenimiento, bla, bla, Sí, bla. siempre pasa algo con la cámara. Sí, porque a veces el presupuesto del mantenimiento se lo roban los funcionarios. O a veces Porque avisan y esta apagan realidad- las cámaras. No, ¿Por que qué ya no? no, está. No, es un poquito, a veces es más sencillo que eso. No, lo que sí apagan a veces cuando avisan son los radares para que entren los aviones cargados de coca. Es otro asunto. Apagan otro asunto. desconectan los C4, ¿no? Es otro asunto, es otro asunto. Ahora fíjate, solamente en 2018 son 523. Es decir, es casi el 50% de los 12 años anteriores, o de los 11 años anteriores. De los 35,000 que mueren al año, todos estos funcionarios públicos, policías, mandos policíacos, procuradores de justicia, etcétera, pues lo ideal sería, por lo menos, tener claridad sobre cuáles fueron las causas, para poder entender un poco mejor No, el mapa de la Las delincuencia. causas siempre se conocen, balazos, generalmente Sí. son balazos. Ok. Granadazos. O sea, más ¿Quién? que nada tú quieres saber quiénes ¿Quién son. y por Sí. qué? Pues claro, ese ¿Quién y es- por qué? pues, el cómo, pues todos lo sabemos. Y mira, el quién y el por qué. Y fíjate, y retomando el tema de Texas, sería muy interesante en el caso de Godoy, tomando en cuenta que Michoacán es un estado que está caliente y que hay mucha violencia, entender a fondo quién tuvo la capacidad de bajar a un procurador de justicia así, en esas condiciones. Si es que lo bajaron. Por eso, hay que Porque tú ponerlo en la insistes mesa. que lo La bajaron. cosa va a ¿no? ser que nos enteremos. Somos muy mal pensados. Julio César Y Godoy si no lo Toscano era bajaron, el que hermano. nos digan que Julio no lo César bajaron. Godoy Toscano, ¿qué? Prófugo. Y nunca lo agarraron. No. Nunca lo encontraron. Bueno, tampoco encontraron a Muñoz Rocha, ¿no? Así lo Sí, lo encontraron. encontró la- Sí lo encontraron, pero le echaron tierrita nuevamente. Ya era, nadie iba a creer que era él. Bueno, conclusión. Conclusión, conocer mejor, entender y más a fondo qué está pasando en cargos públicos. Es de alto riesgo ser un funcionario público, ser un mando policíaco en México, evidentemente. Y cuáles son las fuerzas que están interactuando en términos de violencia para lograr resultados Pues ahí está que el para el reto, crimen organizado ahí está el son reto muy, de la muy- FGR y de las procuradurías de los estados. y saber que no están infiltrados. Újule. Pues sí. Regresamos después de estos interesantes mensajes comerciales.